súper bien. Estoy súper contenta de que estén por acá, ya casi finalizando módulo 4. Ya estamos en la semana 3, lo que significa que si no contamos la clase del día de hoy, para finalizar este módulo les queda una clase y dos exámenes, ¿ok? Entonces, como siempre, muy orgullosa del trabajo que han hecho hasta el día de hoy y saben que cualquier duda, consulta, pregunta, con muchísimo gusto. Vi por ahí, chicos, no sé si fue de este grupo, personas que Em, de hecho, lo estaba revisando antes con el ruido, que tenían dudas con algunas preguntas del examen pasado. Estos exámenes, chicos, son exámenes diseñados por grupos de profesores especializados en el área. Entonces, básicamente, si no les he dado respuestas porque no he tenido chancecito, ¿ok? Todo tiene una explicación y todo tiene una respuesta. Entonces, no sé si es este grupo, la verdad les estaría mintiendo, pero cualquier cosita les estoy contestando en el transcurso de la noche o mañana temprano. Entonces sí, chicos, como les decía, ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para el día de hoy, seguimos, por supuesto, viendo el módulo de metrología. ¿Qué es lo que pasa? Que ya para hoy nosotros tenemos una clase sumamente interesante porque vamos a aprender acerca de la lectura de instrumentos, ¿ok? En sí, dos muy específicos, el caliper y el micrómetro. Chicos, allá afuera, en la industria, siempre van a existir, bueno, digamos siempre, ¿verdad? Pero no sabemos, los laboratorios de calidad, o al menos es lo ideal. Y en esos laboratorios, como por supuesto es un área de la calidad, pueden existir muchísimos instrumentos metrológicos. El que nosotros estemos preparados para saber usarlos es indispensable, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Como sabemos también, y no es secreto para nadie, nuestras clases son de manera virtual, por lo que es imposible que les diga, bueno chicos, saquen el caliper, el micrómetro o vayan y lo toman de ahí del escritorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra aula es virtual. ¿Cuál es la solución que ofrece IPEA a que ustedes de igual manera logren utilizar estos instrumentos y logren aprender de cierta forma en sí en cómo se manipulan? Bueno, con unos simuladores que ya les voy a compartir, con unos simuladores a los cuales acceden por medio de este link y por medio de la plataforma, ¿ok? Ahí en la semana les va a salir como la presentación, el video, el examen, no mentira, los simuladores y el examen, ¿ok? Los simuladores son 100% gratuitos, ¿verdad? Parte de IPEA. Y importante, no abren en todo tipo de dispositivo, ¿ok? Abren en computadoras específicas que tengan como un programa de Adobe que les mentiría sinceramente si les digo que me acuerdo del nombre. Y definitivamente no abren ni en dispositivos celulares ni en las MacBooks, ¿ok? Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, si tienen algún dispositivo que logra abrirlos, son 100% de ustedes. Ya ahorita, más adelante los vamos a ir como evaluando. Entonces, sí, chicos, en esos simuladores vamos a encontrar los dos instrumentos que tenemos para el día de hoy, el caliper y el pie de rey, iba a decir, el caliper y el micrómetro. Entonces, vamos a iniciar con el caliper. Saben que si tienen alguna duda me lo pueden decir. No sé si ya hay alguien acá por ahí experto que trabaje con estos instrumentos. De ser así, pues súper genial. Sí, Jefferson, perfectísimo. Entonces, podrías dar la clase vos. Y Mai, que fijo es súper carga también. Ah, bueno, y Mariana, ah, bueno, chicos, perfectísimo, ¿eh? Entonces, para aquellos que por ahí tal vez andamos perdidillos o así, pues esta clase va a ser súper provechosa. Y para los que ya tienen experiencia, creo decir que también. Entonces, chicos, caliper o pie de rey, ¿ok? Es un instrumento bastante conocido en áreas metrológicas, ¿ok? De estos instrumentos existen muchas variaciones, desde ese que vemos ahí en la pantalla, que es básicamente el caliper como Dios lo trajo al mundo, ¿ok? Muy manual, muy normalito, así como de metal, todo súper bien. Existen también allá afuera, en tal vez empresas con un poco más de presupuesto o empresas más avanzadas, calipers digitales, que son los que cuentan con una pantallita en este espacio como rectangular que ustedes están viendo, en donde dice ahí impulsor y seguro, ¿ok? Esos son los calipers con los que yo mayormente he trabajado en las empresas en donde he tenido el chance de manipular uno, los digitales, y son un amor. Se los puedo decir que son la mejor maravilla del mundo. Entonces, si trabajan con un digital, siéntanse muy afortunados. También existen los calipers como este que vemos aquí, que son con reloj analógico, se llaman. Sinceramente,
Ya yo no los he visto mucho en ningún tipo de industria, creo que son de los más viejitos, entonces ya no se ven mucho. Pero pues si algún día topan con la suerte de ver uno, ya este tendrá también su propia manipulación. Entonces, existen muchas versiones, ¿verdad? Desde los que nos hacen la vida mucho más fácil hasta los que tal vez nos va a costar un poquito más o lo tenemos que hacer de una forma más manual, ¿ok? En este caso, para la clase del día de hoy, nosotros vamos a aprender a utilizar este que vemos acá en pantalla, al cual debemos hacerle una lectura manual. Los digitales son una maravilla, sí, pero siendo sinceros, no todas las empresas cuentan con uno o simplemente este puede fallar en algún momento y tenemos que recurrir este indefinidamente a lo que es un caliper de lectura manual. Entonces, chicos, importantísimo, en estos calipers existen distintas resoluciones, ¿ok? Tanto en milímetros como en pulgadas. En lo que viene siendo pulgadas, en algunos casos, estas también se encuentran en milésimas, ¿ok? Que básicamente significa agarrar la pulgada y dividirla en 1000 partes, ¿ok? O también lo vemos en lo que vienen siendo en pulgadas en fracción, que significa básicamente una pulgada dividida entre 128, ¿ok? Que básicamente una pulgada me representa 128 partecitas, como lo vemos en el punto 1 de ahí. Como les decía, hay distintas resoluciones en pulgadas y en milímetros. Nosotros lo que vamos a hacer es ver una resolución en milímetros, lo que significa que vamos a agarrar el milímetro y lo vamos a dividir en cierta cantidad de partes. ¿Cuántas partes? Bueno, esto va a depender en sí de la resolución, la cual nos dice básicamente lo mínimo en lo que se puede dividir el milímetro. ¿Ok? Otros puntos importantes, los que vemos en diapositiva, ¿verdad? El caliper o pie de rey es muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz y en la industria en general y puede medir tanto longitudes internas como externas. ¿Ok? Tenemos la clasificación según la precisión, ¿ok? Como dice ahí, tomando como base el pie de rey universal, nosotros encontramos los siguientes grados de precisión en milímetros, ¿ok? La primera resolución que ustedes ven es la de 0,1 milímetros. Esta es la más básica, ¿ok? Y lo que hace es también, como ven en pantalla, dividirme un milímetro en 10 partes, ¿ok? La segunda medida, que es la que dice 5 centésimas de milímetros o 0,05 milímetros, es la medida más común y lo que hace es dividirme un milímetro en 20 partes. Y la última, la que dice 0,02 milímetros, es la más precisa de todas, ¿ok? Y lo que hace es dividir el milímetro en 50 partes. Todas estas resoluciones ustedes las van a poder encontrar en el simulador, entonces van a poder travesearlo como con distintas formas, por decirlo así. Para la clase del día de hoy, para efectos de la clase del día de hoy, nosotros vamos a centrarnos en la que es la más utilizada de todas, ¿ok? La de 0,05 milímetros. Entonces, importantísimo primero, evaluar las partes del pie de rey. Si vemos arribita, lo más arriba de la imagen, tenemos dos tipos de puntas, la punta interior móvil y la punta interior es fija, ¿ok? Esta, como lo dice su nombre, es aquella que nos va a ayudar a medir partes interiores de un objeto, pieza o lo que sea que nosotros estemos manipulando, ¿ok? Después tenemos la escala principal o la regla primaria, que es esa que se ve en colorcitos azules, ¿ok? Si bajamos más, a lo más abajo de la imagen, tenemos la pata exterior es fija y la pata exterior es móvil, que es con la que vamos a medir la parte exterior de la pieza o dispositivo, lo que sea con lo que estemos trabajando. Y si vemos lo último que nos queda, todas esas rayitas rojas, tenemos la escala auxiliar o más conocida como el nonio, ¿ok? Este ejemplo está en pulgadas, ¿ok? Y básicamente, a pesar de que esté en pulgadas, va a manejarse muy parecido a lo que es en milímetros, que es en lo que nosotros trabajamos, ¿ok? Datos básicos o en sí muy
ay, se me fue la palabra, muy generales, es que justo, si ponemos mucha atención, hay una rayita entre cada dos números que me está indicando la mitad, ¿ok? Una rayita más arriba y una rayita entre cada mitad que también nos indica como otra mitad, ¿ok? Entonces, eso es como un dato curioso, nada más. Entonces, hasta acá tenemos claro las partes y un poquito de los datos como curiosos del caliper. Excelente, Anthony, Mari, Mai. Genial, Jefferson y Oscar, vi por ahí. Y Caro, muy bien, chicos. Entonces, vamos ahora sí a ver lo que vienen siendo los principios para la lectura en 0,05 milímetros. En este caso, chicos, ahí me van a perdonar, estas presentaciones no las hago yo, pero sé que la plantilla de la presentación está como para que sea toda en mayúscula. Entonces, ya sabemos que estas dos M's del título no deben ir en mayúscula. Ya ese es un error que nos puede costar un punto de examen, ¿verdad? Van en minúscula. ¿Por qué? Porque son milímetros. Entonces ahí, perdón por esa mayúscula. Entonces, chicos, repasemos un poquito lo que son las partes. Tenemos la lectura principal. Ahora sí, esta está en milímetros. La regla de la lectura principal está en milímetros. Y tenemos la lectura secundaria, escala auxiliar o nonio, como mejor quieran llamarla, ¿verdad? Que la resolución está en 0,05 milímetros y básicamente es la que nosotros vamos a aplicar porque es la más común. Si estuviera en otro tipo de resolución, llámese 0,01 o 0,02, el principio básicamente va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, ahora sí, aprendamos a utilizar un caliper o un pie de rey. Primero, chicos, les voy a leer los puntos que vienen ahí. Si no entienden, no se preocupen. Yo sé que es mucho más fácil en la práctica, pero como para que tengamos fresquito y podamos ir relacionando, ¿ok? Dice, para relacionar la lectura en milímetros en un pie de rey universal se procede de la siguiente forma. Número uno, realizamos el procedimiento básico, o sea, la medida, ¿verdad? Número 2, observamos que sobre la regla fija está grabada la escala en milímetros, en donde cada trazo indica 1, ¿ok? 1 milímetro. Sobre el cursor está grabada la escala nonio, la escala auxiliar o la medida secundaria, en donde cada trazo, en este caso por la resolución que estamos utilizando, indica 0,05 milímetros. En el caso del instrumento de la fotografía, ¿verdad? Y porque es la que comúnmente se utiliza. Ejemplo de lectura. Ahora sí, observe que el cero de la escala del nonio pasó el trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta es la parte entera de la lectura. Igualmente, observe que el trazo 5,5 de la escala del nonio coincide con un trazo de la escala principal. No olvide que se lee el trazo de la escala del nonio y no importa con cuál trazo de la escala principal coincida. Por lo tanto, la lectura final es, y ahí viene como la explicación. Pero vamos a verlo más de cerquita y voy a decirles estos puntos ya en la práctica. Déjenme nada más presentar pantalla completa para poder hacer la pantalla más grandota. Entonces, vean por acá, chicos. Yo creo que ya ahí ya se ve, uy, perdón. Yo creo que ya ahí ya se ve muy grandote. Entonces, vean. En este caso, con lo que nosotros estamos trabajando es con dos tipos de medidas, ¿ok? La que vamos a obtener de la escala principal, que es la que se encuentra en azulito, y la que vamos a tener de la escala secundaria. Por términos de examen, chicos, no va a estar en colorcitos, ¿verdad? Así como en la vida real, pero para que vayamos entendiendo. Entonces, paso número uno para lograr tener la lectura de este instrumento. El paso número uno es ver dónde se posiciona el cero del nonio, ¿ok? Y de esta forma es como obtenemos nuestra primera medida. Entonces, en este caso, chicos, nosotros estamos viendo que el cero del nonio está un poquito después del 10. A pesar de que esté un poquito después del 10 y un poquito antes del 11, nosotros en nuestro ojo humano no podemos definir qué es exactamente, ¿ok? Entonces, para eso sirven este tipo de instrumentos. En este caso, nosotros sabemos que es un 10 porque aún no ha llegado al 11. Y digamos que de esta rayita hasta un poquito antes de acá
es 10, ¿ok? Siempre este campito va a seguir siendo 10. Entonces, agarramos esa primera medida y la escribimos donde quieran, la guardamos en la mente, la ponemos en un papelito, donde sea. Pero saber que ese cero del nonio está alineado en el milímetro 10, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es fijarme cuál de las rayitas del nonio, o sea, las rojitas, está alineado con cualquiera de las rayitas azules, ¿ok? Entonces, en este caso, tengo que tener la vista muy desarrollada y tengo que ser muy observador para averiguar que la que se está alineando es esta de acá, la que está después del 20 si vemos desde arriba y antes del 6 si vemos desde abajo, ¿ok? Es la que esté 100% alineada. Puede pasarnos casos como esta del 20 que parece que está alineada, pero no, y ahí es a donde les digo que tenemos que ser muy observadores. Entonces, en este caso, chicos, lo que nosotros tenemos ya es nuestra segunda medida. Y profe, ¿qué es eso? ¿Un 5? No, no es un 5. Debemos recordar que cada una de estas rayitas del nonio equivale a lo que dice acá, 0,05 milímetros. Entonces, si no lo sacan así como por lógica muy fácil, no se preocupen, es nada más de contar. Tenemos 0, perdón, 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20. 0,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ¿ok? 0,55 en esta rayita que se alinea. Y de esta forma es que ya nosotros tenemos nuestra segunda medida. ¿Qué hago yo con esa segunda medida? De igual forma, la tomo, la agarro, la escribo, lo que sea, para que no se me olvide. Ahora, chicos, ¿cuál vendría siendo como este tercer paso? Una vez que ya sé mis milímetros de la escala principal, y mi segunda medida del nonio. Cuando ya tenemos esto resuelto, los primeros dos pasos, lo que debemos hacer es sumar ambas medidas, ¿ok? Entonces, por temas de ejemplo, sumamos los 10 milímetros más los 0,55 milímetros y de esta forma ya tenemos la medida, ¿ok? En este caso, 10,55 milímetros. ¿Entendido, chicos? Ya vamos a ver más ejemplos, pero me gustaría que me dijeran si hasta acá me entendieron. May, genial. Caro, Anthony, muy bien. Facilísimo, ¿verdad? Excelente. Entonces, chicos, Marielga, ajá, dime. Profe, ahí donde pusiste el 10, pusiste 10,00. Ujú. Esos dos ceros a la izquierda, a la derecha, perdón, ¿hacen falta ponerlos o no es necesario? No, no, lo pueden dejar así, nada más es como, perdón, se me olvida que estoy compartiendo toda la pantalla. Como es que estamos trabajando con menos de 1 milímetro abajo, es como para que lo entiendan mejor. Pero si ustedes comprenden que es 10 más 0,55, van a asumir que es 10,55, básicamente. No sé si ahora sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Genial, gracias a ti, Marielga, por la pregunta. Súper bien. Ok, entonces, chicos, continuemos con lo que viene siendo una medida en una cantidad exacta, ¿ok? Es algo que se puede dar, ¿verdad? Pero no es tan común, pero sí pasa, ¿ok? Es como un caso extraordinario. Puede darse el caso en donde nosotros tengamos una medida perfecta, una medida exacta. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir ese caso para que nosotros sepamos que tenemos una medida exacta? Condición número uno, que el cero del nonio esté completamente alineado con una cantidad de la lectura de la escala principal. En este caso ven que ya el cero no está un poquito después de la medida, no, sino que está 100% alineado con el 10. ¿Ok? Chequen la primera característica. La segunda característica o condición que debe cumplir una medida para que sea exacta es que el 10 y únicamente el 10 del nonio esté completamente alineado con una de las cantidades de la escala principal, ¿ok? Entonces, condiciones para saber que tengo una medida exacta, que el cero del nonio esté completamente alineado con una cantidad de la lectura principal y que el 10 del nonio esté completamente alineado con una cantidad de la escala principal,
¿ok? Y ya con esas dos condiciones, que como les digo, no es un caso que se ve muy común, pero pasa, ya nosotros sabemos que tenemos una cantidad exacta. ¿Ok? Veamos otros ejemplitos, chicos. En este caso, nosotros vemos que el cero del nonio indica 4 milímetros como primera lectura, ¿ok? ¿Cómo sé yo que son 4 milímetros? Bueno, porque aquí tengo el cero y si cuento 1, 2, 3 y 4, veo que el cero está un poquito después del 4, ¿ok? Entonces, ya yo sé que es 4, ¿verdad? Lo tomo generalmente. Ahora, para saber cuánto después o qué valor es ese poquito después del 4, yo voy y tomo la segunda medida, la que me indica el nonio. Entonces me fijo cuál de las rayitas de abajo está completamente alineada con una de las rayitas de arriba y cuento, pero ya no de uno en uno, sino de 0,05 en 0,05. Entonces tenemos 0, 0,5, bueno, 0,05, 0,10, 15, 20 y 25, ¿verdad? Es la que se alinea con una de arriba. Entonces, nuevamente, tomo mis dos medidas, en este caso la principal que es 4 y la segunda que es 0,25, la sumo y obtengo el resultado. Ahora sí entendimos al 100% cómo es que se toma una medida con el caliper o pie de rey. Anthony, muy bien. Marielga, Caro, Mai, Marisol, súper bien. Y los demás chicos, espero que también. Estos de acá, estos tres que estoy viendo aquí. ¿Ok? Entonces, a como vimos que puede existir una medida exacta, también puede existir una medida engañosa. Esta medida, por ejemplo, chicos, si nosotros lo vemos así rapidito, podemos decir que este cero está alineado con el 8 y decir que es 8 y ya, ¿verdad? Tomamos 8, vemos la medida del nonio, sumamos y listo, ¿verdad? En este caso, nuestra medida estaría mal, porque si nosotros hacemos esto más grande, nos damos cuenta que en realidad esta rayita del cero, que es mi primer paso, no está ni completamente en el 8 ni un poquito después. Más bien está un poquito antes, lo que significa que todo este campo aún le pertenece al 7, por lo que ya esta medida no sería 8, sería 7. ¿Cómo sé que es 7? Bueno, aquí hay un 10, entonces 9, 8 y 7, ¿verdad? Facilísimo. Entonces, de esa forma, nosotros descartamos, o sea, siendo muy observadores, nosotros descartamos que la medida sea 8 y ya sabemos que es 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está completamente alineado. Después, lo que hacemos es igual verificar que el 10 no esté completamente alineado con una de arriba y buscamos cuáles de la escala auxiliar sí está completamente alineada. En este caso es 0,90. ¿Por qué? Porque aquí hay 80, 85 y 90 y es la que está alineada. Entonces tomo esas dos medidas, sumo y ahora sí ya tengo mi medida correcta. Si yo no hubiese sido tan cuidadosa de fijarme realmente en dónde se alinea el cero del nonio, pude haber puesto un 8, sumarle el 0,90 y tener como resultado 8,90, o sea, una medida errónea. Entonces siempre es importante que pongamos muchísima atención. ¿Ok? Acá tenemos unos ejemplitos que no sé quién me quiere ayudar con este de acá. Bueno, ya sé un poquito. ¿Quién me quiere decir la medida de este acá? Vean acá, chicos, y en el examen, si no me equivoco, también se les está señalando cuál rayita es la que está completamente alineada. Entonces, sabiendo eso, chicos, ¿quién me ayuda con esta de acá? ¿Quién me dice cuál es esta medida? No escucho manitas levantadas, no escucho micrófonos, algún mensaje en el chat. Chicos, un voluntario. Anthony, adelante, ya te coloco acá la imagen. Analízala y cuando quieras. Entonces, sí, estaba como analizando el nonio. Ujú. Ok, en la primera medida, yo diría que es, a ver, 9, 8, 7, serían el 6. Ajá. Ok, y la segunda, que es el nonio, me parece que la que está alineada es, por ejemplo, 5, 10, sería el 15.
0.15. En este caso, nada más, primero contá este como un cero y empezás el 5 acá. Cero, 5, 5, 10, ajá, 15. Ah, no, el 10 también, sí, sí, es que el ajá, 15 pareciera que es el 10. exacto. Entonces, la del nonio sería 10. Si sumas las dos, ¿cuál sería el resultado? Por lógica, lo que hay sería 6.10. Excelente, Anthony, muy bien. Esa es la medida de acá, 6,10 milímetros. Muy bien, Anthony. Eso pasa y de hecho, me acuerdo que la primera vez que yo repasé esta clase, también conté este cero como un 0,5. Entonces aquí me dio 15 y yo decía, qué raro. Pero no, este cero es cero pelado, básicamente. Cero y nada más cero. Ya empieza a ser 0,05 desde acá. Anthony, dime. No sé, no, es que digamos, yo pensé que más bien, porque se ve la raya que sigue después de ese 10, también parece como que está alineada. Ujú. Entonces me enfoqué en eso, no había visto la... Ah, ok, sí, no, no. En estos casos, chicos, de los ejemplos y del examen, van a tener la rayita señalada, ¿ok? Entonces, súper bien, Anthony, excelente trabajo, muchísimas gracias. ¿Quién me ayuda con esta de acá? Analícenla, piénsenla y se echan al agua, ¿eh? ¿Algún voluntario? ¿O voy dedocráticamente? Marisol, adelante, por supuesto. Profe, esa sería 5, Ujú. 5, mm, 30. Excelente, Marisol, muy buen trabajo, exactamente. Este sería, como vemos acá, 5,30. 5 porque tenemos esta rayita del medio que nos indica 5 o contamos, ¿verdad? Y el cero está alineado aún en el campo perteneciente al 5 y 30 porque exactamente como dijo Marisol, pues si contamos nos da 30, ¿ok? Muy buen trabajo, muchas gracias. Anthony y Marisol lo han hecho increíble. Esta última, chicos. Marielga, ajá, adelante. Profe, una preguntita. Es que Dime. me quedé perdida, digamos, ahorita en esta práctica no logro comprender de dónde, digamos, en el caso de la respuesta que dio Anthony, de dónde se escoge el 6. Y en el caso de la compañera Marisol, de dónde se escoge el 5. La otra parte sí lo entiendo, ¿Ok? pero la primera parte me quedé perdidilla. Claro, mira, en este caso, recordemos que el primer paso es tomar la primera medida con esta escala de arriba, la escala principal. ¿Cómo tomamos nosotros la primera medida? Fácil. Tenemos que fijarnos nada más dónde se va a alinear el cero del nonio, ¿ok? En este caso, como vemos en la que resolvió Anthony, el cero está un poquito después de esta rayita. Ahora, ¿qué valor me representa esta rayita? Contemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta rayita me representa 6 y como está un poquito después, sigue siendo 6. Entonces, de esa forma ya tenemos nuestra primera medida. En este caso, recordemos, paso número 1, ver en dónde está ubicado el cero del nonio. En este caso, vemos que está un poquito después de esta rayita grandota. ¿Qué número me representa esta rayita grandota? Contemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el cero del nonio me indica que la primera medida es 5. No sé si ya quedó más claro. Ay, creo que se salió Marielga. Bueno, espero que sí haya quedado más clarito. ¿Ok? Entonces, ¿quién me ayuda en esta de acá? Chicos, esta con solo que vean esta partecita se la juegan. No sé si de los chicos que tienen experiencia en Metro, Jefferson tal vez, Mai. Jefferson, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la medida? Voy porque yo tengo más experiencia en Caliper Digital. Este Ay, sí es esos más son nuevo los para mí. buenos, esos son los buenos, sí. Sí. A ver, la medida de arriba sería, a ver,
11, 12, 13, 14, a ver, 11, 12, 13, 14, 15. Ujú, 15, la de arriba. exacto. Ok. Y la de abajo sería, ¿dónde llega? Aquí, ok. Sería, a ver, cuento el cero, ¿verdad? Exacto. Cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, sería, tengo 13 abajo. Abajo recordá nada más que no se cuenta de Cero uno punto en cincuenta y uno. cinco. Ajá. Ok, Ajá. ajá. 15.65, yo lo vi. 15.65. Sí, ahí se me fue Pero la mano. digamos, ahí digamos, yo lo que hago es, en este caso, porque la metodología que tuve que obtener es, bueno, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? De dónde llega el cero, de Ajá. abajo, ¿verdad? Bienísimo. Si Muy yo bien. dame el número de arriba, voy contando uno por uno con las rayitas, Ujú, y luego, dónde me llega la línea de abajo, que es 0.50, 0.05. ajá. Ok, entonces sí, sería 15.65. 15.65, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, esos digitales son una maravilla. Pero bueno, aquí aprendemos de todo un poco, ¿eh? Muchas gracias, Jefferson. Excelente trabajo también. Y gracias a los Vamos, que participaron. Entonces, chicos, ¿queda claro las medidas del caliper o pie de rey? Muy bien, Anthony. Marisol, genial. Jefferson me queda claro que lo entendió. Y los demás espero que también. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a compartir rápidamente lo que vienen siendo un poquito de estos simuladores del pie de rey, que tal vez ya sí lo pueden travesear más y tal vez experimentar más con lo que vendría siendo uno de estos instrumentos ya tangible, ¿ok? Tenemos acá muchos instrumentos, pero tenemos de los que acabamos de ver el pie de rey y las resoluciones que vimos, ¿verdad? La más precisa, que es la de 0,02, y la más básica, que es la de 0,05, con la que nosotros trabajamos. Entonces, cuando ustedes abran esto en una compu que les corre el programa, digamos, se va a ver algo así. Seleccionan con el que quieren interactuar y ya les va a abrir algo así de bonito. Vean. ¡Tarán! Entonces, ven, es un instrumento tal cual. Para tomar bien la medida, chicos, el dedito pulgar va en este circulito de acá. Y eso es lo que se mueve así, pa, pa, pa. Si ustedes hacen el movimiento como de medio cerrar la mano y dejar el pulgar extendido y lo mueven, eso es justo el movimiento que tienen que hacer, ¿ok? Sostienen el instrumento y mueven el pulgar por esta parte. Y de esta forma ya miden, ya sea que aquí haya como un clavo, un tornillo o acá una, una tuerca que deban evaluar el interior. Entonces vean, por ejemplo, acá, si coloco esto por acá, nos va dando inclusive la medida que nosotros deberíamos leer por aquí. Entonces, ven, es súper vacilón y súper bonito. Ustedes lo pueden utilizar, pueden jugar con las medidas y pueden pues evaluarlo. ¿Ok? Entonces, eso como para presentarles un poquito de este instrumento y de cómo pueden utilizar el simulador. Ah, bueno, aquí abajo hay una lupita que lo que hace es literal una lupita, hacernos como la medida más grandita. ¿Ven? Entonces aquí podemos mover y ya vemos más de cerquita, porque así de lejos yo estoy media ciega, entonces no lo logro. ¿Ok? Entonces estaríamos, chicos. En este caso, vean qué fácil y qué bonita me quedó esta medida, así que hice random. Nos quedó en 15,60. Comprobamos, ¿verdad? Cada uno de estos no es 1, 2, 3, 4, 5. Es básicamente 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, si nosotros nos colocamos en 10, tenemos 11, 12, 13, 14, 15. El cero del nonio está un poquito después del 15, entonces lista mi primera medida. Y si me fijo dónde se alinean, vemos que se alinea este 6 de acá, o sea, 0,60 milímetros. Si sumo las dos, me da 15,60. Y aquí lo vemos ya más grande. ¿Ven, chicos? Ok, entonces ya que me queda claro que entendieron y ya vimos, uy, un poquito del simulador, vamos ahora a pasar con nuestro segundo instrumento, el micrómetro. Les voy a compartir nada más la diapositiva. Ay, ya se me hizo un colorcho. Ujú. Y vamos a ver cómo funciona este micrómetro. Entonces, chicos, ya pasaron súper bien el primer instrumento. Están graduadísimos en lo que es el caliper o pie de rey. Ahora,
Si nosotros queremos ir mucho más allá, ser mucho más preciso de ya esas medidas tan chiquititas que me está abarcando el caliper, nosotros debemos utilizar el micrómetro, ¿ok? Así como el instrumento anterior, también hay micrómetros digitales que son color de rosa y nos facilitan la vida, pero el día de hoy vamos a aprender lectura manual. Entonces, como les decía, este instrumento me ayuda a medir aún mucho más preciso o también lo que vienen siendo escalas más pequeñitas. Como vimos la clase pasada, si nos acordamos de la tablita de prefijos, la escala hacia abajo de las más pequeñitas que habían eran micras, ¿ok? Este instrumento nos mide micras, por eso se llama micrómetro, ¿ok? Que básicamente es tomar el milímetro y dividirlo en 100 partes, ¿ok? Lo que viene significando 0,01 milímetros, básicamente una micra. Entonces, como dice ahí, el micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U. En uno de sus extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y un tambor móvil graduado. Los hay en unidades del sistema internacional, o sea, milímetros, y también los hay en pulgadas. La precisión en milímetros es de 0,01 milímetros y en pulgadas de 0,001 pulgadas sin escala del nonio. Entonces acá, al igual que la imagen del instrumento pasado, tenemos las partecitas, que es importante como que las sepan, y acá lo vemos ya más grandecito. La forma en la que nosotros sujetamos, chicos, el instrumento también es sumamente importante. A pesar de que la mayoría de todos estos instrumentos está hecho a base de materiales muy resistentes como el metal, la transferencia de calor que nosotros llegamos a hacer como seres humanos es inevitable, ¿verdad? Y ya sabemos que si nuestro cuerpo está transfiriendo calor al instrumento, inevitablemente estamos obteniendo más volumen y esto puede llegar a afectar a las medidas. Entonces es importante que también sepamos cómo utilizarlo en forma de sujetar el instrumento para transferir la menor cantidad de calor posible, que es así ay, ¿cómo se dice esto? Como un pellizquito abajo con la mano izquierda y la otra, la derecha, lo que va a hacer es ir moviendo para ir ajustando la medida, ¿ok? Entonces, principios del funcionamiento. El funcionamiento se fundamenta en el principio de tuerca-tornillo, de tal manera que por cada vuelta que da el tornillo, en este caso el tambor, este avanza una distancia axial, o sea, a lo largo del eje, determinada que se llama paso. El paso en los micrómetros o mic en milímetros es de 0,5 milímetros o 50 centésimas de milímetro, que como ya sabemos es exactamente lo mismo. Por eso el tambor tiene grabados 50 trazos. El paso de los mic en pulgadas es de 0,025 pulgadas o 25 milésimas de pulgadas, que es lo mismo. Por eso el tambor tiene grabados 25 milésimas en estos casos. Entonces esos nada más son como datos curiosos como los que les di del caliper, pero ahora sí vamos con lo bonito. Vamos a ver cómo nosotros logramos obtener la medición a partir de un micrómetro. ¿Ok? Entonces, como la vez pasada, les leo los pasos, lo explico y hacemos una pequeña practiquita. Hasta acá me van entendiendo, chicos, con lo que viene siendo el micrómetro. Muy bien, excelente. Excelente, chicos, muy bien. Entonces, vamos acá con esta diapositiva. Dice, en la regla cilíndrica está grabada la escala. El conjunto ordenado de marcas que asociadas a cualquier numeración forman parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición fija. ¿Ok? En el tambor está grabada la escala en centésimas. En la gran mayoría de los micrómetros el paso es de 0,5 milímetros. Por lo tanto, lo que ya sabemos, el tambor tiene trazos desde 0 a 50 que indican las centésimas. El índice, o sea, la parte fija o móvil de un dispositivo que sobre las marcas de escala es capaz de indicar una lectura de la escala principal o fija, es el borde del tambor. En este ejemplo, o sea, eso que viene ahí abajito, está indicando 8 milímetros. El índice de la escala de tambor es la línea de referencia, en donde está indicando 0,05 milímetros. Entonces, la medida final es bla, 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 ¿ok? A mí no me interesa mucho, chicos, que ustedes se aprendan
esta definición así tal como está, o sea, no es algo que me ocupe. Sin embargo, sí me interesa mucho que aprendan cómo se hace, ¿ok? Yo les leo esto como por protocolo, ¿verdad? Para que entendamos un poquito más si es el caso, pero con la explicación que yo les voy a dar ya hemos visto con el instrumento anterior que es más que suficiente para que entiendan. Entonces, no se preocupen en aprenderse esto de la A a la Z, justo como viene ahí, ¿ok? Entonces, les presento mi pantalla completa para poder hacer esa partecita ahí más grande. Ay, perdón. Vamos a ver, lo hago más grandecito por acá. Ok, chicos, entonces, en este caso del micrómetro, nosotros vamos a tener una pequeñita similitud con el pie de rey. Y esa pequeñita similitud es que generalmente vamos a tener en cuenta dos medidas, ¿ok? La primera medida que me la indica esta escala fija en milímetros, esta que está acá en color rojo, y la segunda medida que me indica el tambor. Ahora, tenemos una medida en el centro, que es esta medida de acá abajito en azulita, que se llama medida de apoyo, ¿ok? O línea de apoyo. Entonces, vamos a ir viendo primero un ejemplo en donde no vamos a tener que utilizar esta medida de acá abajo, solo la 1 y la 2, las principales. Entonces, pasos. Paso número 1, fijarme en la medida de la regla primaria, ¿ok? Aquella que está en milímetros. Entonces, me fijo primero acá. Profe, ¿cómo sé cuál es? No hay nada que me lo indique. ¿Qué hago? ¿Qué digo? En este caso, chicos, la medida que nosotros vamos a tomar en cuenta o la rayita que vamos a tomar en cuenta es aquella que esté pegada al tambor, ¿ok? En este caso, si nosotros contamos, tenemos 5, 6, 7 y 8. Está un poquito después del 8, lo que significa que mi primera medida es 8, ¿ok? La rayita que más pegada esté al tambor. Entonces agarro el 8, lo escribo, lo apunto, lo guardo en un espacio de mi mente, lo que sea. La segunda medida es la que nos va a dar el tambor y ese es mi segundo paso. ¿Cómo hago esto? Bueno, la medida del tambor, chicos, es facilísima. Solo que sí tenemos que tener en cuenta que esta medida se cuenta de uno en uno, ¿ok? ¿Cómo, profe? De uno en uno. Cada rayita de las que están acá va a valer 0,01. En este caso ya no vale 0,05 como la vez pasada, sino que vale 0,01. Entonces, si yo cuento 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,5. Yo sé que es 0,5 porque lo que me dice que es eso es que la línea del tambor esté alineada con mi línea de referencia. ¿Ok? Entonces, que queden así, justo como acá, básicamente pegaditos. Entonces, repito, paso número 1, fijarme en la primera escala qué línea está bien pegadita al tambor. En este caso es 8, ¿verdad? Porque está aquí un poquito después. Paso número 2, fijarme qué línea del tambor está alineada con mi línea de referencia y traducirlo en la resolución que es 0,01. Entonces, primera medida 8, segunda medida 0,05. Esto lo sumo y me da como resultado 8,05. ¿Entendimos cómo utilizar el micrómetro? ¿Cómo leer esos casos? Anthony, dime. Sí, una pequeña duda. ¿Puedo poner el ejemplo, por favor? Sí, Ok, para ver si entendí. Digamos, adelante. es mi pregunta. Con respecto al tambor, el tambor viene bueno, ¿vienen los números puestos o cada línea uno tiene que eh, ya saber cómo contarlos? Digamos, puede ser, por ejemplo, en este caso está el 10, 5 y 0. Ujú. Eso es un ejemplo, está graficado, ¿cómo es la palabra? Mm, graficado, no me acuerdo la palabra, pero están, digamos, en una herramienta real, sí están los numeritos. En la herramienta real deberían estar los numeritos, sí, porque si Ujú. no, no vamos a saber al final cuál línea es cuál. Venga, Sí, lo que se acá está se ve, pensando. acá se ven. Ah, ok. Sí, Ujú. Ah, ok, entonces, entonces veo que hay una línea que está entre el 5 y el 6, creo. En el otro ejemplo, la herramienta real, ajá. Uy, Dios, yo no veo nada. yo sí, veo que hay una línea que
que está entre el 0 y el 5. En ese caso, que uno tiene que interpretarlo como un, digamos que un 2, por decir algo. ¿Por qué un 2? Digamos, esta línea, según lo que veo, de acá abajito, la más grandota es la del cero. Y esta que se ve aquí después ya sería 0,01. Y así Ah, ok, hasta el 0,05. ah, ok, sí, sí, sí. Ujú, ¿Está bien? ¿ok? Gracias. No, gracias a vos, Anthony. Súper bien. ¿Ok? Y por ahí vi a Caro, a Jefferson, a Mari, que dijeron que todo claro. Entonces, súper bien, chicos. A ver, vamos a ver otra cosa. Jefferson, ajá, Sí, profe, una consulta. dime. Bueno, a mí me enseñaron que uno llega hasta cuando el micrómetro haga el primer clic. Cuando uno Ajá, agarra el mango, la puntita, ¿verdad? Uno lo va moviendo y hasta que haga el primer clic, ujú, ¿verdad? El ujú, tambor de mando. ujú. ¿Eso es así o no? Sí, eso se da en esta otra medida que vamos a ver acá. Y ese clic, si no me equivoco, a lo que te refieres es cuando el tambor da una vuelta, ¿ok? Ya vamos a ver eso. Pero sí, a veces suena el clic y a veces no, depende de qué tan grandecita sea la pieza que estamos midiendo. Perdón, eso le iba a decir porque, digamos, muchas veces uno continúa girando el mando, ¿verdad? Y Ujú, da una medida mucho mayor. Me ujú, imagino que cuando el micrómetro sigue girando, la medida que uno tiene que anotar y demás tiene que estar dentro de rangos de tolerancia. ujú. Entonces, sí es por ahí. Sí, 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 súper bien, súper bien. Ya vamos a ver esa medida mayor a la que te refieres. Chicos, esa medida mayor a la que se refiere Jefferson es la medida que nosotros vamos a obtener cuando el tambor da otra vuelta. ¿A qué me refiero con esto, chicos? La medida de apoyo, o sea, esta linecita o estas linecitas que nosotros tenemos acá abajo, lo que nos hace es partirnos cada uno de los milímetros que está aquí arriba, de hecho si hago más grande se ve exacto, a la mitad, ¿ok? Entonces, vemos que de esta rayita del 0 a esta rayita del 1, hay una rayita aquí abajo que divide ese espacio justo a la mitad, ¿ok? Eso es mi medida de apoyo, lo que me parte el milímetro a la mitad. El que esto pase nos ayuda a determinar si tengo la mitad o si ya me pasé. O sea, si mi medida sigue siendo chiquitita o si es más grande. Normalmente cuando nos pasamos de la mitad ya empezamos a obtener medidas más grandes, ¿ok? O estamos evaluando piezas más grandecitas. Entonces, chicos, vean, vamos a ir haciendo primero los pasos que ya vimos y vamos a incluir esta medida de apoyo. Entonces, chicos, paso número 1, recordemos, y aquí viene. Ver la escala principal, ver en la escala principal, perdón, cuál número es el que me representa la primera medida. En este caso tenemos 5, 6, 7, 8. Ok, 8 es el que está más pegadito. 8. Entonces, ya ahí ya tenemos la primera medida. La escribimos, la pensamos, no sé qué, donde sea que no se nos olvide que tenemos 8. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer siempre? Fijarnos si en nuestra línea de apoyo hay algo, o sea, o vemos, evaluamos con la vista, que nos está partiendo el milímetro a la mitad, ¿ok? Entonces, en este caso, la escala de apoyo de cada espacio divide a la mitad los espacios de la escala principal, además de ayudar con la lectura principal del tambor, ¿ok? Entonces nos fijamos. En este caso, chicos, les adelanto, pero si no ahorita ya lo vamos a ver mejor, nosotros no hemos sobrepasado una vuelta. ¿Por qué? Porque todavía no se ve la mitad de esta medida principal que tengo aquí. Para yo saber que ya sobrepasé una vuelta, esta medida principal que yo tengo también debe tener una rayita aquí. Y ven que no la vemos, entonces no lo hemos sobrepasado. Entonces, ese es el paso número 2. Si no lo hemos sobrepasado, ignoramos este paso y ya, no hacemos nada. Y el paso número 3, para continuar con el proceso que ya les expliqué, no quiero que esto los confunda, es contar exactamente lo del tambor, ¿ok? Esto es exactamente lo que yo les acabo de decir. No quiero que se me confundan. Ahora sí, vamos a ver creo que es en en el que, ajá. Ok, vamos a ver primero lo que es una medida exacta, otro ejemplo de esa medida normal sin escala de apoyo y después vemos a lo que se estaba refiriendo Jefferson, perdón. Entonces, medida exacta, facilísimo. Igual, hay dos condiciones que se deben cumplir para yo saber que obtuve una medida exacta.
que la línea que yo tengo en mi escala principal y la línea del tambor esté completamente alineado, así que prácticamente ni se distinga que está en una línea de lo alineado que está. En este caso está en 6, ¿ok? Entonces, ven, 5, 6 y es la que está más pegadita. La otra condición para saber que yo obtuve una medida exacta es que el cero del tambor esté completamente alineado con mi línea de referencia. Solo así y solo entonces con esas dos condiciones nosotros podemos decir que obtuvimos una medida exacta. Al igual que el caliper o pie de rey, es algo que ocurre, pero no es muy común, ¿ok? Pero sí puede pasar y es importante que sepan que existe, ¿ok? Ahora sí, veamos un ejemplo en el que tenemos que utilizar mi línea de referencia. Ok, entonces, número 1, vemos la lectura principal. En este caso, mi lectura principal es 9. ¿Por qué? Porque si cuento 5, 6, 7, 8, 9 es el espacito que tengo. Ahora, paso número 1.5 o número 2, como le quieran llamar. Nos fijamos en la lectura de apoyo y vemos en este caso que no hemos llegado a la mitad del milímetro, ¿ok? En este caso, acá, justo en esta línea del tambor, chicos, hay una medida de apoyo que me está dividiendo mi milímetro 9, ¿ok? O sea que está entre el 9 y el 10. En ese caso, chicos, ya significa que yo tengo una mitad, ¿ok? ¿Y qué es una mitad? 0,50. Entonces, paso número 1 y repaso. Lectura principal. Paso número 2, fijarme si en la escala de abajo hay algo que me esté dividiendo mi medida de arriba. En este caso sí, porque está en la pura mitad. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, nosotros agregamos una segunda medida que siempre va a ser 0,50. Entonces, vamos teniendo en mente 9 más 0,50 más, paso número 3, evaluar la lectura que nos está diciendo el tambor. En este caso nos ubicamos aquí en 30, recordamos que es de uno en uno, entonces tenemos 30, 31, 32 es la que se alinea y tenemos como resultado entonces 0,32. Al final, chicos, ya yo no obtuve solo dos medidas como en los casos que hemos visto anteriormente. Ahora tengo una tercera, que cuando este caso se dé, siempre va a ser 0,50. Entonces, sumo esas tres medidas en caso de que aquí se estuviera dando y ya nos daría esa escala más grande que nos dice Jefferson, ¿ok? En este caso, chicos, aquí de hecho fui yo la que me equivoqué. Era este ejemplo el que tiene la medida. Tal vez ahí ustedes lo evaluaron y pudieron haberme corregido, pero no lo hicieron. No hay una medida que parta a la mitad. Esto está muy chiquitito. Eso no es la medida. Ahí me equivoqué yo. Aquí no tenemos una medida, una tercera medida. Entonces nada más tomamos la de la lectura principal y la de la lectura del tambor, ¿ok? 9 más 0,32. Pero si quieren, como yo me equivoqué y tal vez los confundí, pueden ignorarme y quedarme en este ejemplo, ¿ok? En donde yo sé que ya ustedes me entendieron. Ahora sí, perdónenme, lo que me habla Jefferson es este casito de acá, que ya se los expliqué con la lectura anterior, solo que visualmente no era el ejemplo correcto. Ven que en este caso nosotros tenemos, como paso número 1, en mi lectura principal un 6, 5, 6. Y en este caso vemos que en la escala de abajo estamos viendo la rayita que me divide el 6. Si nosotros vemos la rayita, ya nosotros sabemos que hay que agregar ese 0,50. En este caso, ven que yo no vi la rayita. En este caso fue mi error, ¿verdad? Si no se ve la rayita, no se agrega. Pero si nosotros en el cuadrante, por decirlo de alguna forma, en la que estamos arriba, vemos la rayita de abajo, se agrega ese 0,50. Entonces, exactamente igual que como les expliqué, tomamos medida número 1, tomamos 0,50 y tomamos medida del tambor. En este caso tenemos 40, 41, 42 y 43 es lo que se me alinea. Entonces, esto se traduce en 0,43. Si sumamos, ahora sí, las tres medidas, tenemos 6 milímetros más 0,50 milímetros que lo obtuve de esta partecita de acá, más 0,43 milímetros que lo obtuve del tambor, dándome como resultado, ahora sí, ese clic que dice Jefferson, que significa que ya dimos una vuelta con el tambor y una medida más grandota, ¿verdad? De 6,93. Sé que los enredé, sé que los confundí, pero aún así no sé si me entienden o si mejor vuelvo a explicar. Ustedes mandan. ¿Sí me entiendes? Jefferson, súper bien. Ay, qué dicho, chicos, perdón. Ay, perdón por la confusión. Caro, Anthony, súper bien, chicos. Igual, voy a volver a explicar en estos ejemplitos que tengo por acá.
Entonces, ya aquí ya ustedes ya vieron las respuestas de casi todos. Pero bueno, veamos este de aquí. Tenemos en este caso que dice que es 2,59 milímetros. Vamos a ver si es cierto. Tenemos paso número uno, ver mi escala principal. 0, 1, 2. Está despuesito del 2 y antes del 3, entonces sigue siendo 2. Paso número 1.5 o 2. Evaluar mi escala de abajo y ver si estoy viendo la escala, bueno, la línea que me divide mi escala principal. En este caso, vean que aunque sea por poquito, la estoy viendo, ¿verdad? Entonces, automáticamente a ese 2 yo le agrego 0,50. Entonces, hasta ahí, si voy sumando, llevo 2,50. Ahora, que no se me olvide la medida del tambor. En este caso, si yo cuento 5, 6, 7, 8 y 9 es lo que me da. O si le resto 1 al 10, ¿verdad? Más fácil. Porque el 9 es la que se me está alineando con mi línea de referencia. Entonces tengo como resultado 0,09 milímetros. Si yo sumo 2 de la primera escala más 0,50 de la segunda más 0,59 del tambor, 0,9 del tambor, yo obtengo como resultado 2,59 milímetros. Ahora, uy, ¿quién me ayuda con este de acá? Analícenlo, les doy unos minutitos y me ayudan, porfis. Jefferson, ajá. A ver, sería 8. A ver, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Ujú. Coma 18. Coma 18, a ver, 19, ajá, 18. Excelente, Jefferson, muy bien. Facilísimo, muy bien. En este caso, lo que hizo Jefferson fue excelente, fue el procedimiento correcto y tomó primero la escala principal, agarró la lectura, se fijó en la de abajo y vio que no había rayita de abajo que le dividiera la escala principal, entonces ignoró el 0,50 y tomó la medida del tambor. Excelente trabajo, Jefferson, muy bien. Ahora voy a ver cómo hago para que no se vea este de aquí abajo. Que no- ah, ¿ok? ¿Quién me quiere ayudar con esta de acá? Anthony, adelante. Ok, para ver, aquí sería 10, 11, 12 Ujú. y aquí sería 12,44. Excelente trabajo, Anthony. Muy bien, exacto, chicos. Ya Jefferson y Anthony me demostraron que están súper graduados en micrómetro también. Anthony, igual, excelente proceso. Número uno, ver la escala principal, tomar esa medida. Número dos, fijarme que abajito no hay ninguna rayita que me esté dividiendo mi escala de arriba. Y número tres, mi medida del tambor. ¿Ok, chicos? Los demás que no son Jefferson y Anthony, ¿entendieron? Oscar, Diego, Mari. Genial. Mai, excelente. Anthony, no sé si querías decirme algo. No, No, perdón, fue un un dedazo. dedazo, un dedazo. Suele pasar, tranquilidad. Jefferson, dime. Una consulta. Adelante. A mí cuando me capacitaron me dijeron que el micrómetro mide el diámetro interno de una pieza. Es decir, si es una pieza en forma cilíndrica, ¿verdad? Hueca por dentro, Ujú. lo que hace el micrómetro es medir la distancia que hay dentro de ese diámetro interno. ¿Eso es cierto, no? ¿O va a Mm, depender del tipo de pieza? creería que puede depender del tipo de pieza. No estoy muy familiarizada con piezas de esas que mencionas. Estoy familiarizada con piecitas así, normales, rellenitas, ¿eh? Pero por lo que escucho, no creería que sea mentira tampoco. Creería que está bien lo que te dijeron. Está bien, gracias, porque digamos, primero hacemos medida con caliper, que es medir el largo, Ajá, ¿verdad? ajá. Y Y después luego calibrar. utilizamos el micrómetro para medir el grosor de adentro. No sé, Sí, creería que está bien. Igual, sí, siento que con el caliper también podrían medirlo de adentro, con sí. las patitas de arriba, Se lo pero dejo de también tarea, profe. otra, acepto. Sí. De fijo, yo lo investigo y lo averiguo la próxima, a ver si es algo 100% verdadero o si también puede ser un procedimiento de tu empresa, que también es válido.
Entonces, gracias Jefferson, amo las tareas. Ok, chicos, entonces vi que por ahí los demás me dijeron que todo clarito. Ahora les voy a presentar un poquito de lo que viene siendo el simulador del micrómetro. Funciona casi que igual. Vamos a ver en milímetros, ¿verdad? Que era el que estábamos aplicando. Ahí tienen el de pulgadas también. Y lo vemos de esta forma. Vemos el tambor, ¿verdad? Que es donde nosotros damos vueltita, como creo que fue Jefferson el que me dijo, ¿verdad? Igual con los deditos como vimos en la imagen, como si fuera un pellizquito. Y vemos que también pues se mueve, ¿verdad? Indudablemente para lograr medir. Entonces ya aquí ya lo vemos de esta forma. Aquí no hay lupita porque lo vemos de cerca arriba, pero sí podemos verlo como de ambas formas al mismo tiempo, ¿ok? Ay, me sonó la espalda rarísimo. Entonces, chicos, ya se me abrió algo ahí rarísimo. Ay, Dios, la página del profesor del simulador. Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda con el micrómetro o si todo quedó clarísimo. Anthony, muy bien, excelente. Mari, Caro, Marielga, muy bien. Los demás, Mai, excelente. Jefferson, Oscar y Diego, espero que también. Bueno, Jefferson yo sé que sí, porque me ayuda en un ejercicio. Oscar, excelente. Muy bien. Entonces, chicos, ya acá lo que continuaría sería... Ay, ¿por qué esto se ve así? Ah, ya sé por qué. Ya acá lo que continuaría sería que ustedes vayan y aventuren y utilicen ese simulador y aprendan y jueguen y practiquen como mejor les parezca para que logren hacer el examen. El examen son cositas así, chicos, sí les puedo adelantar, ¿ok? Son cositas así, son ejercicios como estos que acabamos de hacer y pues ahí, básicamente como datillos de cada instrumento que también lo encuentran acá en la clase. Entonces, chicos, ¿dudas con caliper o pie de rey o micrómetro? Bueno, caliper, pie de rey o micrómetro, sí. ¿Todo claro? Anthony, dime, por supuesto. Sí, solo una duda porque yo hasta ahora veo lo del micrómetro. Ujú. Él físicamente, para entender la mecánica, él, mientras está girando, él se va acercando más a, bueno, al objeto que lo está midiendo o... Ah, no, que ya lo veo. Ajá. Si lo Él haces tiene doble como... funcionalidad. ¿Perdón? Él tiene doble funcionalidad. Él, digamos, se jala y hace la medida de lo largo y de la distancia de la piedra que se está midiendo o guiando. Él se va acercando y lo va... No sé si me va a entender. Bueno, creo que sí te entendí, pero mi Ujú. respuesta más fácil sería que así como ves a este señor que lo está tomando, si él mueve para adelante, lo va a ir acercando. Y si mueve para atrás, lo va a ir alejando. ¿Ok? Ok. Ujú, básicamente. Solo que en Sí. el simulador no va a salir esta tuerquita o esta como perillita, porque Ujú. no hay como moverlo así en la compu, entonces como que se mueve. Ahí no sé si alguno de los que están en metro me puede corregir o... Ah, bueno, Jefferson, dime. No, lo mío es una pregunta. Ah, ok. ¿Este tipo de micrómetro hay que setearlo? ¿No es necesario? ¿Setearlo en qué sentido? Digamos, en que todas las medidas tienen que estar en cero cuando uno va a medir una pieza. Pues sí, va a estar en cero cuando esté cerradito. Igual él se va a ir no, ya no hay nada. Se va a ir adaptando conforme lo movas y ajustes hacia la pieza. Ok, Entonces, entonces, antes de utilizarlo, ¿verdad? Yo creo que sería importante cerrarlo todo, ¿verdad? Y que todas las medidas estén en cero, porque digamos, si uno lo va a cerrar y todavía no están en cero las medidas, y entonces no está seteado todavía este micrómetro que nos está enseñando. ujú. Bueno, Y eso, entonces probablemente, perdón, tranqui. la medida no saldría con precisión, sino que salía con cierto grado de alteración. Eso que vos decís, de hecho, de asegurarnos de que esté en cero, es una práctica muy común de las personas que utilizamos estos instrumentos de manera digital. Porque siempre hay como ahí, cuando es digital siento que tal vez falla un poquito más lo que es la pantalla, entonces siempre tenemos que asegurarnos de que esté 100% cerradito para asegurarnos de que esté en cero. Es una práctica que yo también hago mucho. Pero en lo que es estos instrumentos ya más de forma manual, puedes hacerlo para verificar que en sí el instrumento no esté mal calibrado. O sea, de que tú lo cierras todo, todo, todo y te marca ahí una medida, vos decís, está raro, ¿verdad? Porque es cero. Pero en sí, si el instrumento está bien calibrado y todo, a pesar de que pongas todo cuando esté abierto o más cerrado, él va a ir adaptándose inevitablemente a la medida que le vayas dando según la pieza.
Muy bien, y ahora con esto que usted acaba de decir, me surge una pregunta muy importante, que es la palabra calibración. ¿De qué Ajá. manera se calibra el micrómetro y el caliper manual? Este es básicamente asegurarnos, como te acabo de decir, de que cuando esté 100% cerradito, como podemos ver tal vez en el simulador, nos indique cero, cero para todo lado, ¿ok? En sí, no sé, ahí me lo voy a llevar de tarea también antes de que me la asignes, si eso influye en cómo esté hecha la pieza, perdón, la pieza no, el instrumento. Digamos, como acá en el seguro, que tal vez el seguro esté flojito. Entonces, tal vez si cuando nosotros cerramos el instrumento nos da una medida que no es cero, si ajustamos el seguro ya lo arreglamos. No lo sé, pero mi papá es electromecánico, entonces él de fijo ha tenido que arreglar muchas de estas cosas. Le voy a preguntar y te aviso, pero diría que básicamente es que la pieza esté en buen estado. No sé si influye, como te digo, en que esté floja de alguna parte, pero si es así, imagino que ajustándose ya se logra calibrar el instrumento. Es importante saber eso, porque, bueno, no sé, a cada rato tenemos que llamar a los compañeros de calidad que vengan a calibrar el equipo Ujú, porque las medidas no salen bien, ¿verdad? ujú. Y la medida que estamos haciendo, una pieza sale por fuera de los márgenes de tolerancia, ¿verdad? Ya Y iba. no podemos validar una pieza que está saliendo así. Por supuesto, por supuesto. Un punto perdido que tal vez no es por la pieza y es por la herramienta. Sí, súper entendible. Dale, me llevo esa también de tarea. La otra que ya no me acuerdo, pero ahí voy a ver la grabación. Y pues sí. Como te digo, no sé si influye en que alguna partecita esté floja. Posiblemente sí, pero igual te confirmo la próxima semana que todavía nos queda una clasecita de metro. Entonces, chicos, gracias Jefferson, más bien, súper encantada con estas cosas. ¿Dudas, preguntas, consultas, otras de las que acabamos de ver? Instrumentos, datos curiosos, tareas que me quieran dejar, ¿eh? Todo clarito, me confirman ahí con el dedito. Además de estos otros dos instrumentos de medición, ¿cuáles son otros que se suelen utilizar? Yo sé Bueno, que estos son los dos más comunes, ¿verdad? Pero ¿cuáles podrían ser otros dos que se utilizan dentro de la industria en general? pues depende de lo que quieras medir. Como hemos hablado en las clases pasadas, tenemos pues lo que vienen siendo las balanzas, entre otras cosas. Tenemos incluso termómetros, cronómetros, etcétera, etcétera. Por distintos tipos de metrología en la industrial, que son los que más se utilizan, digamos, para lo que es distintos tipos de magnitudes. En longitud tenemos reglas, calipers, bueno, perdón, calibradores, bueno, lo que es micrómetros, cinta métricas, el comparador óptico, que si no me equivoco y no estoy bateando, es como los que son con láser. Para masa tenemos las balanzas, para el tiempo tenemos los cronómetros, temperatura termómetros, presión manómetros, barómetros y había otro con V que es bacómetros, si no me equivoco. Para el volumen tenemos las probetas, las pipetas, ¿verdad? Que son como las que vemos en las series científicas. Para la fuerza tenemos los dinanómetros, ajá. Electricidad, voltímetros, ay, el que es de amperes, amperímetro y multímetro, si no me equivoco. Para la luz, el luxómetro y fotómetro. Y para el ruido, creo que era el sonámetro. Dime. Entonces, no sé, como una recomendación para el programa, ¿verdad? Creo que podríamos agregar un par de instrumentos más, ¿verdad? De medición, porque digamos, sí, yo trabajé para Dos Pinos y ahí se utiliza la balanza, Ajá. ¿verdad? Ujú, Entonces sería importante ahí que sepamos, ¿verdad? Cómo configurarla, ¿verdad? O calibrarla, porque sí, teníamos que utilizar balanza. ujú. Y también termómetro, ¿verdad? Porque no sé, me ubico a la par de Dos Pinos, Durman, que en Durman, me imagino que además de utilizar estos dos instrumentos de medición, miden temperaturas o demás, que se hace a través de la inyección para generar una pieza. Ahorita Ujú. estoy utilizando en el trabajo que yo estoy, son estos dos, ¿verdad? Pero yo pienso en trabajos pasados y los compañeros de calidad, ¿verdad? Cómo setear una balanza, ¿verdad? Y un termómetro. Sí, buenísimo, me parece la idea. De hecho, déjasela paso al coordinador de carrera, que es el que nos brinda a nosotros los profes la materia. Entonces, de fijo le va a gustar. De hecho, hay un nuevo programa. Bueno, este programa ha
como que ha evolucionado, ¿eh? Como que hay un hermanito de este programa que se llama Sistema de Operaciones, en donde creo no he llegado a ese módulo, el coordinador no me lo ha pasado porque apenas viene empezando así como plan piloto, para nosotros los profes, para evaluarlo, para analizarlo y no hemos llegado al módulo de metrología. Pero de fijo, si no viene, le digo que lo agreguemos. Y no solo eso que dices también como de enseñar, así literal como acabamos de aprender estos instrumentos, sino también como de mencionarles o explicarles un poquito dentro de la clase los que yo acabo de decir, que son los que me acuerdo, pero de fijo hay muchos más. Entonces, muchas gracias más bien Jefferson por tu recomendación. Se la paso al coordinador y ahí a ver qué nos dice. Ojalá se logre aplicar, ¿eh? Entonces, sí, chicos, nuevamente, dudas, consultas, preguntas, comentarios, recomendaciones, tareas, todo clarito. Ahí me confirman, deditos arriba. Mari, muy bien. Anthony, Caro, Oscar. Súper chicos, excelente trabajo como siempre. Entonces, si no hay nada más que decir por su parte, de mi parte también eso sería súper agradecida de haberlos tenido acá. Espero que haya sido una clase muy provechosa, para mí lo fue. Entonces, muy contenta chicos. Ya es la última pizquita, casi que casi, para finalizar el módulo. Ustedes pueden, son muy cargas, muy inteligentes y pues no se rindan. Lo han hecho genial hasta el momento. Les deseo que sigan teniendo una semana asombrosa, súper, súper asombrosa y cualquier cosita con mucho gusto. Nos escuchamos la próxima, chiquis. Chaito.